Vamos a ver en este vídeo todo lo que necesitamos para calcular el área determinada por dos curvas que no se cortan en el interior de un intervalo AB. Queremos calcular el área determinada por dos curvas en un intervalo cerrado AB y vamos a analizar la situación de que no tengan puntos de corte en el interior de ese intervalo. Bueno, pues básicamente hacemos un gráfico para ver lo que queremos. Pues queremos calcular el área a una figura de este estilo. ¿Vale? A una figura donde tenemos dos funciones que intervienen, una función f y una función g, tenemos un intervalo AB y la clave, pues como nos dicen aquí, es que no tengan puntos de corte esas dos funciones en el interior de ese intervalo. Así que puedan tener puntos de corte por otros sitios, pero no en el interior de ese intervalo. Observemos que con esa clave de que no tengan puntos de corte, pues tenemos que tener dos funciones continuas, ¿vale? La función f y la función g tienen que ser funciones continuas. Y en cuanto no tengan puntos de corte, aunque evidentemente aquí tenemos un ejemplo concreto donde, por ejemplo, estas dos funciones en el intervalo AB son funciones que están siempre por encima del eje, se podría ver el mismo razonamiento que vamos a ver análogamente para otras situaciones, que estuvieran las dos por debajo del eje OX, o una por encima, otra por abajo, incluso cortando al eje OX. Lo importante es que no se corten entre ellas. Observemos que el razonamiento es sencillo, porque si nos fijamos, por ejemplo, en la función f y calculáramos la integral definida entre a y b de la función f, recordemos que la interpretación geométrica que hemos visto en vídeos anteriores es que el área que se encierra cuando calculamos la integral entre a y b de la función f sería el área de toda esta figura, es decir, el área que se encierra entre la función f, el eje OX y el intervalo AB, es decir, toda esta área. De la misma manera, si hacemos lo mismo con la función g, el área que se encierra sería todo esto que tenemos aquí. Así que si el área que nosotros queremos calcular, que es la comprendida entre f y g, es este área que está sombreada aquí en verde, pues claramente estamos viendo que lo que vamos a hacer es calcular toda este área y restarle este área que tenemos por aquí abajo. Calcularemos el área entera, que es la integral definida de la función f entre a y b, y le restaremos la integral definida de la función g entre a y b. Si a toda esa área le restamos esta de abajo, pues nos queda la que queremos calcular. Bueno, pues vamos a formalizar todo esto que hemos visto como idea intuitiva. Si tenemos dos funciones f y g continuas, importante que sean continuas en el intervalo cerrado AB, de forma que no tengan puntos de corte, es decir, que haya una siempre por encima de la otra. Pues en este caso, por ejemplo, por seguir la gráfica que hemos hecho, el ejemplo que hemos hecho en nuestra gráfica, pues que la f sea mayor o igual que la g en todo el interior del intervalo AB, pues entonces, como hemos dicho, y utilizando la linealidad de la integral definida, el área de la región limitada por la función f y g entre los puntos a y b y el eje OX, ¿qué será? Pues la integral definida entre a y b de la función f menos la función g. Observemos que por la linealidad esto lo podríamos separar en dos integrales definidas, la de f, la de g y con un menos en medio, y eso coincide justo con lo que hemos hablado de al área esta total restarle el área esta de abajo. Bien, insistimos en que la clave es que no tengan puntos de corte en ese intervalo, es decir, que siempre esté una gráfica, una función por encima de otra, la gráfica de una función por encima de otra, es decir, que tome valores siempre mayores una función que la otra. Lo que también es otra clave es quién está por encima, es decir, para hacer este razonamiento es necesario saber qué función está por encima, si la f o la g. Bueno, eso normalmente se puede hacer de forma bastante sencilla, pues cogiendo, por ejemplo, un valor que esté entre a y b, evaluando la función f, evaluando la función g y viendo quién es mayor. Pero si ni siquiera queremos hacer eso, ¿qué podemos hacer? Pues tomar valor absoluto, es decir, si en vez de calcular esta integral definida, calculamos como vamos a ver aquí, el valor absoluto de esa integral definida, pues nos dará igual realmente si la f está por encima o si la g está por encima, ¿vale? Lo importante es que no tengan punto de corte en ese intervalo y así plantearemos los ejercicios. ¿Que podemos hacer un esbozo gráfico de la función y de manera muy sencilla podemos ver quién está por encima? Perfecto, pero si no queremos ni siquiera hacer ese esbozo gráfico o no es sencillo de realizar, porque a veces no es sencillo de realizar, pues simplemente nos tenemos que asegurar, eso sí, importante, que no se corten en el intervalo, ¿vale? Que no tengan punto de corte y a partir de ahí, pues, con el valor absoluto no es necesario conocer cuál de las dos funciones es mayor. Bien, siempre os decimos lo mismo, pero nos gusta insistir en eso. Lo mejor ahora es hacer 2 o 3 ejercicios de funciones que cumplan estas características, es decir, que no tengan puntos de corte en el intervalo AB y a partir de ahí, pues practicándolo un poquillo, seguro que dominamos esto perfectamente.